Muy buenas tardes. Ay, se salió. Bueno, ahorita vamos a ver qué le pasó. Muy buenas tardes. Hoy estamos en vivo. Ya. Yo No dije sé qué por qué pasó. siempre me saca cuando inicio un programa, pero ya estamos aquí. Bueno. Estamos completamente en vivo. Antes que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este programa en vivo, también a los que nos ven en diferido. Está con nosotros Pepe Fuentes del canal de Pepe Fuentes. ¿Cómo estás, José Manuel? Pues muy bien, contento de estar aquí este fin de semana contigo, a tu público. Muchas gracias por la invitación y como siempre un placer poder platicar contigo. Gracias. Pues hoy casualmente es el último día de agosto de 2024. Mañana es el día del sexto informe de gobierno de López Obrador. Casualmente, o sea, ya por fin llegamos al sexto informe. Prácticamente el sexenio de López Obrador ya ha llegado a su fin. O sea, esto es, ya podemos decir que llegó a su fin. Normalmente, fíjate que en México, cuando llega esta etapa del año, pues todos los reflectores están centrados en el presidente electo, en este caso sería Claudia Sheinbaum, pero en esta ocasión ha sido un poco distinto. Realmente estamos en un escenario donde sigue siendo todavía más importante lo que dice el presidente en funciones, López Obrador, que lo que dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Al menos en el aspecto mediático, el que se sigue llevando los reflectores hasta el día de hoy es López Obrador. Esto fue muy diferente, por ejemplo, en 2018. Saludos a Daniel Córdoba Bárcenas, muchas gracias, muchísimas gracias por el super sticker. Entonces, pues estamos en un escenario un poco distinto. ¿Te acuerdas de la transición en 2018? Sí. O la transición en 2012 también, o en 2006, ¿no? Incluso ahora estamos en un escenario donde López Obrador sigue teniendo su gran presencia mediática. Pero antes de empezar a hablar de ese tema, te quería que me comentaras un poquito de cómo les fue, porque ahorita en Twitter hay un gran revuelo con el tema de, pues sí, lo que fue la conferencia de prensa del día de ayer. ¿Cómo viste este encuentro de comunicadores al que asististe? Yo no pude ir, pero bueno, una opinión, unos 5 minutos y ya empezamos con lo siguiente. Bueno, como yo te decía, bueno, platicarte de este tema, hay muchos vertientes de lo que yo te puedo decir de cómo cómo lo vi. Creo que el primer punto es fundamental, lo que pasó es histórico, por supuesto que lo es. La unión de medios independientes es fundamental. Creo que hay que seguir aprovechando estas oportunidades. Ojalá se hagan más, que sea anual, que hayan otros tipos de conversaciones así, tipos de encuentro. Creo que eso es importante en ese sentido. El presidente López Obrador es un presidente que ha abierto la posibilidad de que haya libertad, de que no sean los tiempos de antes. Creo que eso es fundamental resaltarlo. Es un gusto poder ver prácticamente pues a todos los compañeros, a todos los que están pues en las redes sociales, en los medios independientes, prácticamente vemos cómo se van desenvolviendo, las charlas que se dan, lo que aprendemos, porque al final de cuentas no dejamos de aprender de los medios de comunicación independientes. Vemos que también, y eso es fundamental, la parte de la crítica que también se tiene que hacer en este tipo de eventos, creo que es fundamental para una democracia, para seguir fortaleciendo pues este tipo de eventos. El segundo punto que yo pondría es, obvio, a los medios hegemónicos, a los medios corporativos, pues les gusta atacar
criticar al gobierno, decir que somos sus alameros, que somos unos prácticamente, pues, sus guardianes del presidente, lo cual es mentira. Prácticamente nosotros estamos, pues, al servicio de la gente, informando, y obvio va a haber un enojo por el sector mediático. Estos periodistas, tanto López Dóriga como Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, pues son personajes que al final de cuentas tienen intereses y les molesta que ahora exista pues una forma de expresión, una forma de informar, que estemos en plataformas, que ya no son los que controlan prácticamente pues los medios. Ahora hay una gran variedad, nos guste o no, hay una gran variedad y eso es lo importante de este evento. Pero también creo, por lo que he aprendido, por lo que he leído, por lo que he vivido, la izquierda, yo me considero de izquierda en mi punto de vista y en mi caso particular, pues creo que la izquierda tiene que ser constructiva, creo que la izquierda tiene que a veces reflexionar y también se da que en la izquierda hay diferencias, en la izquierda también hay divisiones y la verdad, como yo lo dije, mi pecho no es bodega, vemos que hay cosas en las que yo no coincido. Esto no quiere decir que yo esté en contra de algunas personas. Yo ya lo dije en mi canal de YouTube, de Buenas Fuentes, de que a mí no me gustaron algunos protagonismos y estoy en mi derecho de decirlo y también pues es mi opinión, es mi, como dirían, mi humilde opinión. A mí no me gusta el protagonismo porque el protagonismo no es el periodista, el protagonismo es la gente, el protagonista es las personas que viven a diario y creo que el periodista no debe de tomar ese protagonismo que a veces se toma porque al final de cuentas a veces en los medios sabemos cosas que a veces no podemos decir por prudencia, por discrecionalidad, pero se dan este tipo de cosas que a veces uno lo dice y lo ve y dice, ay, mira, está bien, pero detrás sabemos cosas que a veces no son buenas. Entonces también es importante decirlo, no quedarnos callados, porque se supone que somos una izquierda democrática, como lo ha dicho el presidente López Obrador, y es fundamental tenerlo como un referente al presidente, decir, ¿sabes qué? Pues el periodismo tiene que ir, ¿no? A un punto más, porque el periodismo protagónico, que eso es lo que hacía López Dóriga, Loret y Ciro, que esas prácticas no deben de volver. Vemos a un Loret que está en Afganistán y puro show, ¿no? Con los tanques. Es lo mismo, un show Televisa, que eso es lo que nos cansamos. Yo estoy cansado y me imagino que tú también, de la frase de Azcárraga, de que no hago sueños, no vendo realidades, vendo sueños, ¿no? O hago televisión para jodidos. Creo que eso harta también, que nos quieran ver la cara, que quieran hacer show, etcétera. O sea, eso no debe de repetirse en los medios independientes. Ya estamos hartos de Televisa, estamos hartos de La Rosa de Guadalupe, de todos esos programas que nos vendían emociones, que lloraban, que no sé qué. Eso ya no lo queremos. Queremos un trabajo honesto. Como lo dijo Nancy Flores, que a mí me representó Nancy, y la verdad, eso es fundamental. Y es una crítica que hago constructiva en el sentido de que no debe haber protagonismos y al final de cuentas debe de existir un balance entre el periodismo también, porque si no, pues entonces ¿dónde estamos parados? Necesitamos mejorar, la izquierda tiene que ser mejor, por eso somos de izquierda, o sea, porque la izquierda es una opción política para llevar un proyecto, pues posiblemente utópico, pero es fundamental llevarlo a los grandes prácticamente niveles. Y el presidente López Obrador nos está dando la oportunidad. Las mesas me gustaron, o sea, hubo mesas muy importantes, hubo una participación muy activa, esto también me gustó muchísimo, sobre todo los jóvenes. Había chavos, mi estimado tocayo, de 15 años, este cuate que se llama Sadai, admirable el chavo, o sea, 15 años y sabe mucho, está consciente políticamente. Tenemos una chica, Fabiola, híjole, una chica muy buena, también creo que de 17, o sea, la verdad,
eso a mí me gusta mucho, que haya relevo generacional en los medios de comunicación y que también se dé esta oportunidad para entablar un diálogo, pues circular, porque esto es circular. Y la verdad, creo que sí es importante decir que este encuentro ojalá dé el resultado de que necesitamos una ley de medios, más allá del tema protagónico, necesitamos una ley que regule a los medios de comunicación. Así como Juárez separó del poder eclesiástico del político, pues ahora nos toca separar el poder mediático del político. Y esto les va a doler muchísimo cuando separemos ese poder, porque hay muchos intereses, hay mucho dinero, pero es un poder corrompido que desde la imprenta, desde que se crea la imprenta, pues es prácticamente un gran negocio. Y como dice Kapuscinski, que ayer lo citaba Nancy Flores, que creo que es fundamental lo que ella decía, Kapuscinski decía que cuando la información se convierte en una mercancía, la verdad deja de importar, la verdad se convierte en algo secundario, y creo que no es así. Hay muchos referentes dentro de la historia mexicana, como Zarco, como los Flores Magón, que nos enseñaron de que el periodismo tiene que revolucionar, que el periodismo está dentro de las transformaciones, pero no podemos quedarnos nada más ahí. Tenemos que transformarnos, como dice Nancy, no podemos ser parte de las injusticias, tenemos que tomar partido, o sea, no podemos estar al lado de un pederasta, ¿verdad? No podemos estar del lado de alguien que ha violado, o sea, necesitamos tomar partido y decirnos. O sea, es complicado el tema del poder político y el poder mediático. Igual el poder financiero también siempre han estado. Hay muchos poderes. Una relación. Hay muchos poderes. Eso es algo que luego la gente pierde de vista. Ahora, por supuesto que el tema mediático es bastante interesante. Es un tema, todo un tema hablar de medios y poder político. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido con López Obrador en las últimas semanas. Se supone que después de que fueron las elecciones, Morena ganó con una mayoría amplia, y en esta ocasión tenemos una sucesión presidencial entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ambos son del mismo partido, de hecho, Claudia Sheinbaum es como la hija política de López Obrador, una especie de ese tamaño, ¿no? De que va a heredar el proyecto del obradorismo, y se supone que en este sentido, cuando son del mismo partido, con la misma ideología, la transición debería de ser lo más ordenada, tersa posible, ¿no? O sea, no debiera de haber ningún tipo de tensión. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando detuvieron al Mayo Zambada, allá en julio pasado. Fue un escenario que no se veía venir. Fue una operación, hasta la fecha no se ha aclarado exactamente por parte del gobierno de México. El gobierno de México no ha dado una versión sobre lo ocurrido, y el hecho es que lo que vimos con el Mayo Zambada es que el gobierno de Estados Unidos, bueno, se ha negado a cooperar con el gobierno de México en el sentido de que no han dado a conocer los detalles de esa operación. Hay un detalle muy clave en la caída del Mayo Zambada, que es el piloto, ¿no? Nadie sabe dónde quedó el piloto del avión, y según la versión gringa dice, pues prácticamente que los narcotraficantes en México se detienen entre ellos y se van y se entregan de forma directa a Estados Unidos. Esa es la versión gringa, que ellos dicen que no intervinieron, que no hubo ningún tipo de intervención, cosa que, bueno, al menos a mí en lo que yo creo que eso es una mentira. Evidentemente tuvo que haber algún tipo de intervención de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada, y eso es importante porque ¿te acuerdas lo que ha dicho Donald Trump de lo que él planea hacer en caso de que llegue al poder? Que básicamente dice, voy a ir por los narcotraficantes de México.
sin pedirle autorización al gobierno de México. Bueno, eso es prácticamente lo que ha hecho el gobierno de Biden, que se supone que, según esto, es el bueno de la historia, los demócratas, según algunos medios de México. En particular, yo siempre he dicho que la única diferencia para México entre demócratas y republicanos es que los republicanos nos dicen abiertamente lo que van a hacer y los demócratas no nos dicen, pero al final hacen exactamente lo mismo, ¿no? Como con el tema del muro, hacen exactamente lo mismo, solamente que los republicanos, Donald Trump, yo siempre he dicho, al menos es honesto, o sea, al menos sabe, dice, te voy a fregar, bueno, pues ya te lo dice, no tiene esa cara de hipocresía de los demócratas. No solo por las ramas. Ajá. No solo por las ramas, no dirían en mi pueblo. Ajá, esa es la única diferencia entre demócratas y republicanos desde el punto de vista de México, porque yo alguna vez te comentaba que pues no tiene sentido que uno agarre un partido a favor o en contra o tratar de defender a los demócratas diciendo que nos va a ir mejor, cuando realmente siempre nos va igual. O sea, por ejemplo, con el tema del muro, Donald Trump decía que lo iba a construir, pero los demócratas decían que no, y cuando llegaban lo construían también, ¿no? Entonces, con el tema del Mayo Zambada, el gobierno de Biden se ha negado a cooperar con el gobierno de López Obrador. Aquí López Obrador, ese episodio es lo que generó esta ruptura entre López Obrador y Washington, y después de eso, o sea, después de que ocurre la detención del Mayo Zambada, pues viene la reacción de López Obrador, que es acusar a Estados Unidos de financiar a Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización de la oposición en México. También impulsa una reforma judicial que el que ha alzado la voz en contra ha sido Estados Unidos, el propio embajador de Estados Unidos, en un acto que pocas veces se recuerda, porque normalmente el embajador de Estados Unidos es muy diplomático y nunca se mete de forma abierta, o sea, siempre está metido ahí en la política interna, pero claro, normalmente es un poquito más diplomático y dice, apoya al gobierno. En esta ocasión salió a decir que estaba en contra del gobierno, y pareciera que tienes a López Obrador enojado con Estados Unidos le está regresando también los golpes a López Obrador, y estamos teniendo una transición que no es tan tersa, tan suave, y entonces aquí lo que yo te pregunto es cómo ves este choque entre México y Estados Unidos. En tu opinión, ¿por qué López Obrador está enojado con Estados Unidos y por qué Estados Unidos pues también nos está regresando los golpes ahí a través del Wall Street Journal, del Washington Post, del New York Times? Creo que hasta The Economist salió ya a despotricar contra López Obrador. Prácticamente dicen que la democracia está en riesgo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero que nada, Ken Salazar, es importante ver quién es Ken Salazar. Hay que recordar que Ken Salazar forma parte de un grupo político demócrata, pero no cualquier grupo político demócrata. Es un grupo político intervencionista. No nos olvidemos de Manuel Zelaya en Honduras, el 2009, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro. No olvidemos también el intento de golpe contra Ollanta. Bueno, que Ollanta también no es muy santo de mi devoción, pero pues también intentaron quitarlo. Y bueno, vemos que hubo un intento por parte del gobierno de Barack Obama de boicotear, asfixiar con las primeras sanciones a Venezuela. Entonces, estamos hablando de una administración en donde Ken Salazar, de 2009 a 2013, fue secretario del Interior. ¿Qué hace esta Secretaría del Interior? Porque es lo que se preguntan muchos. Bueno, se encarga de supervisar algo muy importante, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos.
¿Qué hace el Servicio Geológico? Estudios sobre recursos naturales. Ken Salazar sabe muy bien el tema geopolítico, lo entiende, lo sabe. Por eso Ken Salazar cuando vino, prácticamente fue a Tabasco a mandar un mensaje importante. Volvimos prácticamente. Eso que tú mencionabas al principio de la hipocresía demócrata. Barack Obama, sabemos que no es ningún secreto que esa administración estuvo en Medio Oriente, contra Gaddafi, contra Bashar al-Assad, contra Yemen, etcétera. Con Mubarak, que tampoco era muy santo de mi devoción, pero pues también lo quitaron, ¿no? Después de 36 años, 30 en el poder como presidente y 6 años como vicepresidente, lo quitaron a Mubarak. Vemos que Estados Unidos intervino mucho. ¿Cuándo vimos a un Ken Salazar estar en contra de eso? Nunca. Él formó parte de esa administración. Ken Salazar estuvo ahí con John Kerry, con esta Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado, Hillary Clinton, a la par de Ken Salazar. La misma que dijo, lo matamos, murió y algo así, ¿no? Celebró. Dice, vinimos, llegamos, lo matamos y nos fuimos, algo así, dijo. Ajá, algo así de nos fuimos, burlándose de lo que está pasando en Libia, etcétera. Entonces, a mí no me extraña que la embajada estadounidense esté así, está financiando a mexicanos contra la corrupción. Dicen que ya no, que en 2024 ya no, pero llama la atención que a mexicanos contra la corrupción lo empiezan a financiar a partir de que gana el gobierno de López Obrador, a partir de que gana el presidente. Qué casualidad que lo empiezan a financiar una organización golpista que está en contra del gobierno, que hace pseudas investigaciones, etcétera. Entonces, vemos que el gobierno de Estados Unidos siempre ha intervenido, y eso lo hemos visto en América Latina, en el caso de Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Bueno, en toda la historia de México, ¿no? Hasta en la Revolución Mexicana. Con su embajador, Wilson, que es el que estuvo detrás del golpe de Estado de Madero contra Madero. Se nos olvida que Madero sufrió un golpe de Estado y que cobró la vida del propio Madero y de José María Pino Suárez, nuestro vicepresidente. De hecho, fíjate que hay una teoría también que dice que Estados Unidos quería derrocar a Gustavo Díaz Ordaz cuando era presidente de México. Y también está la teoría, mi estimado Juan, la creación del Partido Revolucionario Institucional de 1929 estaba en la embajada estadounidense en ese momento, que fue un partido creado también por la embajada estadounidense. Estados Unidos, como tú bien dices, se ha metido en toda la vida política de México. Estados Unidos, desde la historia, bueno, lo que ayer platicaba el presidente de Antonio López de Santana, pues también hay que recordar que cuando Estados Unidos, porque ese es un dato que no se nos debe de olvidar, no se nos debe de olvidar. Es un dato que no podemos dejar, de que estos personajes, cuando se independizan, estoy hablando de las 13 colonias, fueron los primeros. Ellos ya nos llevaban por la delantera y se metieron incluso en 1824. Estamos hablando que en 1824 también se metieron cuando se crea nuestro primer gobierno republicano, ¿no? De una república, con Guadalupe Victoria, después con Vicente Guerrero y así. Y Estados Unidos estuvo apoyando a José Antonio López de Santana. Sí es José, ¿no? José Antonio. Bueno, Antonio López de Santana fue apoyado por Estados Unidos y traicionado por Estados Unidos. ¿Cómo es la vida? La historia se repite. ¿Te suena? Pero en tu opinión, o sea, durante todo el sexenio de López Obrador, la relación entre México y Estados Unidos, incluso cuando estaba Donald Trump, pues fue más o menos diplomática, ¿no? O sea, se llevaban bien. Ahora claro, hemos llegado al punto donde en el final del sexenio, también hay que decirlo, es la parte final del sexenio, donde Estados Unidos sabe que a López Obrador le quedan 30 días en el cargo, técnicamente 30 días es prácticamente nada, y en este escenario es la ruptura. O sea, López Obrador
ha puesto en pausa las relaciones. Primero dijo que con Estados Unidos, después fue con el embajador o con la embajada, pero es algo que ya antes había hecho con España o con otros países, pero es la primera vez que lo hace con Estados Unidos, que es, pues ante todo, lo queramos o no, el 90% del comercio que tenemos, lo tenemos con Estados Unidos, con Texas, dependemos del gas natural, la gasolina, seguimos importando gasolina de Texas. Entonces, ¿cómo entender esta ruptura en los últimos días del sexenio? ¿Por qué, qué llega, o sea, qué hace a López Obrador decir voy a poner en pausa la relación? Mira, lo que pasa es que es importante decir, y por esto te estaba mencionando lo de Antonio López de Santana, porque cuando un país no se respeta, y Antonio López de Santana nunca lo hizo, nunca hizo que se respetara México, pues la historia se repite con Peña Nieto, es lo que iba. Peña Nieto se entrega a Trump. Pero ¿por qué se entrega Peña Nieto a Trump? Y esto es importante entender para entender lo de ahorita, valga la redundancia. Trump se entrega a Peña Nieto, esto es hipótesis mía, porque ya estaba mal con los demócratas. Los demócratas son más peligrosos que los republicanos porque, como tú bien dijiste, son hipócritas. Ellos fueron los que impidieron que el presidente López Obrador llegara en 2012, porque ellos son los que se llevan el petróleo en el 2013 con la reforma energética. ¿A qué vino Barack Obama a Toluca en 2014? No vino a probar los sopes, ¿verdad? No vino a probar el chorizo toluqueño. Fue a sellar la reforma energética con Peña Nieto. Peña Nieto se entregó, después lo aventaron por debajo del autobús, lo hicieron trizas y ahora prácticamente vemos que Peña Nieto se va con Trump, con un candidato republicano, y porque le convenía a él, supuestamente por órdenes de Videgaray, les fue muy mal con esa reunión, lo trataron peor, y ahora con este gobierno, Trump y AMLO se identificaron mucho, porque los dos, a pesar de que son nacionalistas de diferente forma, no es un nacionalismo único, son diferentes, este es un nacionalismo mexicano, humanista, el otro es norteamericano, intervencionista, es un nacionalismo diferente al de mexicano. Entonces vemos que Trump y AMLO se llevaron bien, porque Trump respeta a los hombres que se dan a respetar. Y entonces Trump lo respetó mucho tiempo, Biden también lo respetó, pero hubo mucho injerencismo por parte de Biden. Biden es injerencista. Veamos lo de Irak, lo de Afganistán, como senador, como parlamentario. Ucrania. No se diga. No se diga, ¿no? Palestina, el genocidio que hay. O sea, prácticamente Biden es intervencionista con Anthony Blinken y es un gobierno, el de López Obrador, que les incomoda. Tú me vas a preguntar, ¿por qué les incomoda? Porque México se está convirtiendo en un modelo único y un modelo a seguir en América Latina. Fíjate que también, déjate, comento un episodio también que me acordé, cuando fue la construcción del tren México-Querétaro, de que Enrique Peña Nieto le había entregado esa obra a los chinos, a una empresa china para que lo construyera, pues vino, ¿qué fue? Barack Obama, el gobierno de Barack Obama en aquella época, y le dijo, o si tú construyes ese tren y se lo das a los chinos, te cancelamos el Tratado de Libre Comercio. Así le dijo Barack Obama a Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Pues le canceló el tren a México-Querétaro a los chinos. Y no solo eso, creo que a los chinos en México, si vieras cuántos proyectos les hemos cancelado por presión de Estados Unidos, que ahí es como cuando tú te dices, oye, pues es que aquí hay un doble juego, ¿no? O sea, porque pues si permitiéramos la inversión china que fluyera a México, pues México crecería mucho más, ¿no? Pero Estados Unidos, cada vez que los chinos quieren invertir en México,
Si es, creo que hasta un Dragon Mar que iban a construir allá en Cancún, Sí. Se los tumbaron. Y de hecho, cuando fue el Tren Maya, también le tumbaron, no querían que los chinos se metieran al Tren Maya, tampoco quieren que se metan al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no quieren a los chinos ahí, los gringos. Y en todas las obras, o sea, ha habido una fuerte presión por parte de Estados Unidos siempre, que bueno, es algo que nunca se cuenta, pero que siempre está ahí presente. Y además es importante también mencionar, qué bueno que resaltas esta parte de Peña Nieto y China, porque Videgaray estaba proponiendo, y esto lo dijo un periodista que admiro mucho, que es Jonathan Pérez, Videgaray estaba proponiendo un modelo neoliberal chino, o sea, ahora pegado a China, porque Videgaray, sea lo que sea, era pro China, ¿sí? Era un corrupto, pero era pro China Videgaray. ¿Qué es el intelectual de todo esto? Realmente es el que metió esta idea de China con Peña Nieto. Peña Nieto era pro China, acuérdate la reunión que tuvo con Xi Jinping. O sea, y la reunión que tuvo con Xi Jinping se habló del tema estratégico, igual lo habló con el presidente López Obrador cuando se reunieron. Esto es importante, esa reunión que se dio con el mandatario chino, porque a final de cuentas se está estableciendo también pues un nuevo panorama. Lo que tú estás comentando es de que ahora el gobierno del presidente es una amenaza para los intereses latinoamericanos, estadounidenses, en Latinoamérica, más bien. Entonces, Estados Unidos no quiere que un gobierno popular de izquierda sea ahora el protagonista de un nuevo proceso, como lo fue Chávez en el 98. Esto es importante, porque Chávez es el que inaugura la primera oleada de izquierda en América Latina. En el 98, cuando Rafael Caldera deja el poder y entra Chávez, hay un nuevo panorama de la izquierda en América Latina. Chávez inicia el periodo, luego viene Evo, Correa, Cristina, Fernando Lugo, todos ellos vienen y vemos que a partir de ahí viene una oleada progresista. Desgraciadamente se va perdiendo con muchos triunfos como el de Iván Duque, como el de Bolsonaro. Javier Milei. Javier Milei. Nada más que Milei no viene de dentro de esa oleada. Milei trata de poner la tercera. Eso es importante. La derecha alternativa, ¿no? Que se conoce. Exactamente. Pero con el presidente, él inicia en 2018 la segunda oleada. Entonces es importante, o sea, el comparativo que yo estoy haciendo del chavismo y del obradorismo, que son muy diferentes. O sea, como dijo Cristina Fernández de Kirchner en México, que me gustó mucho lo que dijo, todas las izquierdas en América Latina son diferentes. Lo único que comparten, y Cristina lo dijo, estoy citando a Cristina Fernández de Kirchner, es de que los líderes, cada uno, se parece a sus pueblos. Y eso es verdad. López Obrador se parece a su pueblo, Cristina a su pueblo, todos los líderes se parecen a sus pueblos, Rafael Correa, etcétera. Se identifican con estos líderes, entienden su país. Esto es clave. Esto ya es contribución mía. Saben entender su país, tienen un análisis del por qué su país está mal. Tienen prácticamente un análisis, un diagnóstico acertado y entienden a la gente. Entonces a ellos no les gusta que un gobierno que ya logró el segundo piso a través del voto popular, en el sentido de ya tener las posibilidades de ya construirlo, pues no lo van a permitir que se construya el segundo piso de la transformación. Por lo mismo. Fíjate que ayer te voy a plantear el tema un poquito de otro modo, porque ayer veía una teoría bastante interesante que decía que, ¿te acuerdas de la guerra del opio? Cuando Gran Bretaña, que ahorita cuando se habla mucho del narcotráfico, del narcogobierno, porque te acuerdas que está esa etiqueta en Twitter que dicen que México es un narcogobierno.
Bueno, pues el primer narcogobierno, de verdad, pues fue el Imperio Británico, porque el Imperio Británico era el que le vendía el opio a los chinos y envenenaba al pueblo chino. Estados Unidos ahorita cree que los chinos están haciendo algo similar con el fentanilo, porque China procesa los químicos necesarios para el fentanilo, los envía a través de México, ahí interviene el cártel de Sinaloa, según esto los gringos, y esto es lo que nos lleva a que pues ahí en las ciudades gringas lo que tú ves es toda una serie de gente zombie, envenenada, drogada, y Estados Unidos cree que eso es un ataque de China contra ellos, cuando realmente los que provocaron la epidemia del fentanilo pues fueron las propias farmacéuticas gringas, que generaron toda una serie de medicamentos que provocaron una fuerte adicción en su población. Pero los gringos, el detalle es que eso es lo que está llevando a que los gringos pues quieran acabar con el tráfico del fentanilo, y México está en medio de ese choque entre China y Estados Unidos, porque la cadena del fentanilo pasa por México, y Estados Unidos por eso habla de intervenir en México, de detener a los capos, y se está dando este escenario de intervención, que es lo que explica la caída del Mayo Zambada, que es una caída que se da sin comentarle nada al gobierno de México. Y entonces, pues lo que se está viendo o lo que se va a ver en el siguiente gobierno, ya sea demócrata o republicano, porque pues no va a haber mucha diferencia, o sea, respecto a que Estados Unidos cada vez va a querer intervenir más en México por el tema del narcotráfico, ya sea que quieran venir y meterse por los narcos o algo peor. Y pues no va a haber mucha diferencia entre la versión republicana y la demócrata. La republicana es la versión honesta, y los demócratas, aunque te digan que no lo van a hacer, lo van a terminar haciendo exactamente lo mismo que los republicanos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto de la detención del Mayo Zambada simplemente es el preámbulo de un mayor intervencionismo, y quizás eso sea lo que llevó a la ruptura? La verdad es que sí. O sea, porque hay un intervencionismo muy fuerte. Y es como yo el contexto que te daba. O sea, es un gobierno estadounidense muy intervencionista. Y además el tema de las drogas, el tema del tráfico de armas, es un tema que causa ruido. Y además también hay un factor que hay que agregar. Se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y también el presidente López Obrador está aprovechando, porque el rompimiento, y no sería un rompimiento, sino una pausa entre la embajada y López Obrador, es porque ella se va. Y eso realmente es contra López Obrador. Sheinbaum es otra cosa. Va a haber otro diálogo, nueva apertura. Pero López Obrador sabe muy bien, y hay que recordar que el propio López Obrador era antiimperialista a todo lo que da. Ahorita ya bajó por lo mismo, porque es un mandatario inteligente, estratégico, pero él era muy antiimperialista. Yo me acuerdo, pues, veamos los discursos del 2006, 2007, 2005, 2002. Él era muy pro anti, bueno, anti-imperio. Anti-imperio, más bien. Entonces, el presidente era muy radical. Ahora ya no. Pero pues ya en este mes, presidente, y eso que no está rompiendo relaciones con Estados Unidos, eso es imposible. O sea, ahorita no nos convendría hacerlo, pero sí les dice, a todos se le respeta. O sea, esto como Ecuador, como Perú, con Argentina, con Milei, y ahora lo vemos con Estados Unidos y con Canadá, porque tampoco hay que perder de vista Canadá.
Fíjate que entonces lo que tú estás diciendo es como López Obrador ya sabe que ya se va, ahora sí le está diciendo lo que siempre quiso decirle a los gringos, ¿no? Claro, porque al final de cuentas el presidente, lo que quería el presidente era gobernabilidad. Si no tenías gobernabilidad, pues no. ¿Y qué te da la gobernabilidad? Pues no tener de vecino a Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Venezuela? Pues está bloqueado. O sea, porque Estados Unidos dice, pues no. O sea, y además te das cuenta el tema del bloqueo venezolano, y eso es lo que los economistas deben de pensar. No hay muchas tesis sobre qué hacer cuando un país está bloqueado por otro país. Entonces, México no se puede dar ese lujo de ser bloqueado. Nosotros no aguantaríamos un bloqueo de esa manera. No, no se podría porque tenemos la frontera, habría tráfico negro aparte. Sí, no, sería un caos. Entonces, no podemos enfrentarnos a Estados Unidos de esa manera. La gente lo hace muy inteligente, sabe medir los tiempos, ya se va, te lo digo, ya se va a ir. El presidente López Obrador sabe muy bien lo que hace porque a final de cuentas lo que quiere es que se respete. Ahora, no sabemos qué vaya a pasar en Estados Unidos, si gana Kamala o gana Trump. Kamala ya le están metiendo mucho dinero, ya están diciendo que ya está empató a Trump. Entonces, hay que esperarnos también al resultado, de la elección presidencial. Eso ya no le va a tocar a López Obrador, le va a tocar a Claudia ya el 5 de noviembre, ya va a ser presidenta, y le va a tocar el tema de las elecciones presidenciales que están pronosticadas, toco madera para que no sea verdad, pues para hacerlas más polarizadas y incluso violentas de la historia estadounidense. Entonces, también se da en ese contexto de electoral. Quieren demostrar que México no se le ha salido de las manos. O sea, quieren sí que el gobierno, Anthony Blinken y Ken, tienen a México, ¿no? O sea, porque Trump también trae esa política de que México lo pisó. Marcelo, de cierta manera, no lo insultó como se dijo, pero se burló. ¿No? O sea, están compitiendo demócratas y republicanos por ver quién dobla más a México. Claro, pero son tontos porque a final de cuentas hay un voto mexicano. Ahora, se confunden mucho cuando dicen es que son 40 millones de mexicanos. Sí, pero esos 40 no votan los 40. No. O sea, vota una población todavía muy poca, pero sí pesan, ¿no? Esos votitos sí pesan, o sea, imagínense. En Texas, en California, Texas. Entonces también yo relacionaría esto con el contexto de la elección presidencial, al final de cuentas. Y además se da en el contexto en contra de una reforma judicial. Que esto también es importante decir. ¿En qué le afecta a Estados Unidos una reforma judicial? Pues en el tema de que las empresas transnacionales abusivas no van a ser defendidas por los ministros, no van a ser solapadas por los ministros como Pérez Dayán, como Lainez Potisek, ¿no? O sea, Norma Piña, el otro, siempre se me olvida su nombre, no, se me olvidó su nombre del otro, uno barbudo. Que fíjate que de hecho eso de la Suprema Corte de Justicia y de la reforma judicial, o sea, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, es cuando Ernesto Zedillo renueva a la Suprema Corte de Justicia. O sea, porque el Tratado de Libre Comercio con México, entre México y Estados Unidos, no es simplemente un tratado, también te incluye toda una serie de cláusulas, de condiciones, y creo que una cláusula obligaba a México a renovar o tener una Suprema Corte de Justicia que fuera autónoma del poder político, que en aquella época, ¿te acuerdas? La época del PRI, que ahorita mucha gente se está asustando con el poder que tiene Morena, pero el poder que tiene Morena es minúsculo con el que tuvo el PRI hegemónico de aquella época, que tenía sometida a la Corte, sometida al tema electoral, el tema, o sea, el PRI tenía todo el control, no había órganos autónomos, las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte, el Banco de México, etcétera, ¿no? El TLC obliga a Zedillo a hacer una reforma
de la Corte. En aquella época cierran la Corte todo un mes, corren a todos los ministros y nadie se espantó, ¿no? O sea, cuando corrieron a todos los ministros no hubo como que un golpe de Estado. Y sí, Estados Unidos está enojado con la reforma judicial y quizás mucha gente entiende que López Obrador está impulsando esta reforma judicial antes de que finalice su mandato, también como una forma de molestar un poco a las empresas de Estados Unidos. Hubo un caso muy emblemático durante el sexenio de López Obrador de una empresa allá en la península de Yucatán, en Playa del Carmen, que abusaba del medio ambiente, ¿no? Y que el gobierno de México la quería cerrar. Calica. Ajá. Y esta empresa pues era gringa, porque ahorita, ya te acuerdas cuando fue el tema del Tren Maya, que mucha gente se quejaba del medio ambiente. Bueno, pues esa empresa gringa generó una destrucción ambiental brutal allá en la península de Yucatán, y el gobierno de México pues la quería cerrar, y bueno, ahí también fue un choque diplomático con Estados Unidos, y bueno. No, y además, bueno, o sea, sí ha habido choques diplomáticos con Estados Unidos, es obvio. Es una relación muy compleja, la relación mexicana y estadounidense, porque pues estamos tratando con un país hegemónico, ya que está muy mal, y que China, y que Rusia, y bueno, es otro tema, pero somos vecinos de una potencia prácticamente, pues quizás ya esté dando coletazos, pero es fuerte todavía. Dependemos de ellos, somos el primer socio comercial. Lo tenemos al lado. Lo tenemos al lado, ¿no? Ya con eso, ¿no? Y además con ellos. Y aquí lo interesante es que es una relación también de amor y odio, ¿no? Es masoquista a veces. Es una relación muy complicada. México, pues le ha tocado, a Cuba también, nos ha tocado muchas cosas difíciles. Somos puntos delicados, somos líneas rojas. Siempre se hablan de las líneas rojas de China y de Rusia, ¿no? Estos puntos que no puedes cruzar. Pues México es una línea roja de Estados Unidos. Y Cuba. Cuba, yo pienso que es como la Taiwán de Estados Unidos. Cuba es como Taiwán. Y nosotros somos la Ucrania de Estados Unidos, como diría Felipe, ¿no? O sea, y además también es importante mencionar Biden pues es intervencionista, y además no es Biden nada más, tenemos a la DEA, a la CIA. Lo del Mayo Zambada va a jugar también un peso importante para las elecciones presidenciales. Para mí fue un obsequio a Kamala Harris, de quinceañera, de mira, de ya te dimos al mero mero, ya tenemos, no, o sea, y a final de cuentas quieren ridiculizar al gobierno mexicano. Lo quieren ridiculizar como diciendo, y ya no festejar, pues sí, porque es una enviada de la DEA, pues, y lo digo porque pues hay pruebas de sus testimonios, pues prácticamente que está muy fuerte su relación con la DEA, que tiene mucha información. Entonces, vemos que lo del Mayo Zambada se da en el contexto político electoral. A mí me decía una amiga que al terminar las elecciones de México iba a haber paz. Y yo dije, no. Si lo bueno empieza, o sea, las elecciones presidenciales en Estados Unidos va a estar a todo lo que dan. Ahorita es el tema de la seguridad con el Mayo, pero nada más espérate el tema migratorio. Ese es y el del fentanilo. El fentanilo, el de migración. O sea, hay muchos temas que nos relacionan con ellos. Entonces, yo creo que ahí va a estar la clave de cómo se va a desenvolver. El presidente López Obrador ha dicho algo muy importante y lo voy a relacionar también. Dijo lo de su retiro, ¿no? Que cada rato dice que ya se va a ir, que nos va a mandar a volar, ¿no? Y que ya se va a retirar. Pero dice que sí volvería públicamente si Claudia se lo pide. ¿Esto por qué? ¿O cuál sería el motivo
de que regrese. Trump. Si queda. Trump si queda y si ve que trata de desestabilizar con un tema de invasión, porque el tema de la invasión muchos me dicen, ¿cómo crees que van a invadir? Oiga. Bueno, los ucranianos decían lo mismo. Los ucranianos decían lo mismo y vean cómo está Ucrania. O sea, creo que hay que vernos en la historia también de otros países. Bueno, Palestina, a pesar de que hablan otro idioma, tenemos muchas similitudes con ellos. Y con muchos países. Y lo que marcó... Ucrania es el principal. Ucrania, Taiwán. Taiwán va a ser otro punto clave para los años venideros. Entonces, México, no podemos tomarnos a la ligera la geopolítica. Ahorita que estamos viendo imágenes del Congreso, también es un tema fundamental, la parte de cómo podemos lidiar con una potencia que a final de cuentas seguimos dependiendo mucho. Oye, a tal grado que nos llamamos Estados Unidos mexicanos, o sea. Si tú dices, de hecho, la Constitución de México está basada en la de Estados Unidos. Mucho de lo que se dice en la Constitución de México está basada en la de allá, ¿no? O sea, es una relación bastante fuerte y pues la única ventaja es que no tenemos a otra gran potencia en el sur, como no. Si no ya hubiera sido la guerra. No, pues es como en Europa ¿cuántas potencias no tenías? Pues en Europa tenías, ¿no? A Rusia, al Imperio Francés, ¿no? Alemania. Acá no, acá nada más es Estados Unidos, pero con ese basta y sobra, o sea, ¿qué más quieres? Al final de cuentas, Estados Unidos siempre nos ha sometido y también quiero decirte que Estados Unidos sabe muy bien también lo que el presidente les ha dicho. Eso de los mexicanos contra la corrupción es un tema delicado, que el presidente está insistiendo mucho en el tema, porque sabe muy bien que Estados Unidos está metido por debajo del tapete, ve el tema de la OEA, pues es creado por Estados Unidos, que la OEA quedó deslegitimizada por el tema de las Malvinas, de esta guerra que sufrió. De hecho, la OEA, el Banco Mundial, el FMI, son, ¿cómo te diré? Son brazos del imperio norteamericano que llegan a todo el mundo. El detalle es que aquí los tenemos al lado, para bien y para mal. Pero bueno, ¿cómo ves que este último, ya a partir de mañana inauguramos el último mes del sexenio de López Obrador? Se acabó el sexenio prácticamente, 4 semanas. ¿Cómo ves en los últimos minutos que nos quedan? ¿Cómo ves este final de sexenio? ¿Crees que se va a quedar un poquito ya relax? Septiembre, agosto fue bastante relajiento. ¿Tú cómo ves este último mes de transición? ¿Ves que va a seguir habiendo este choque entre Estados Unidos y López Obrador, o ya de plano dijeron, mejor aquí nos la llevamos tranquilos hasta que Claudia Sheinbaum asuma el poder este 1 de octubre? Yo creo que sí va a haber algunas tensiones. Es muy difícil adivinar qué pueda pasar. Lo de Ecuador, por ejemplo, cuando invaden la embajada, yo nunca me... ¡Ay! Yo no puedo, o sea, nunca me lo imaginé. Puede pasar de todo, o sea, podemos tener un conflicto con un país latinoamericano. Creo que va a ser un mes muy difícil para muchos, en el sentido de que se va a ir despidiendo el presidente. Esto es una despedida, lo de ayer. Es una despedida de los comunicadores independientes. Como diciendo, ya les di mi parte, muchas gracias por todo. Y vemos que el presidente va a tener una agenda muy fuerte, inauguraciones, va a estar inaugurando cosas, esto nos va a traer corriendo, ya se va a despedir el gabinete, los últimos informes, la aprobación de la reforma judicial, ya se viene la nueva legislatura.
los choques con Norma Piña. O sea, yo creo que va a ser un mes muy Fuerte. interesante en temas políticos. Va de 5 en 5. En temas y puede haber otro tema que no tengamos en el radar. Puede ser que quieran detener otra vez a Corral o no sé, o sea, se puede dar algo así. Con respecto a la transición, yo creo que va a seguir como está. También Claudia Sheinbaum nos va a traer pues los nombramientos del secretario de la Defensa y de Marina. O sea, creo que va a haber mucha información con respecto al gobierno, tanto entrante como el nuevo, pues, como el entrante como el saliente. Va a haber también, yo creo que sorpresas del presidente. El presidente va a hacer sorpresas. La última mañanera, el 15 de septiembre. También. Se vienen muchas cosas. Bueno, aquí alguien dice, a Estados Unidos no le importamos. Bueno, Daniel Córdoba Bárcenas dice, a Estados Unidos no le importamos, solo quiere un gobierno alineado a sus intereses. Ese es el detalle de Estados Unidos. Lo que le interesa son sus intereses. Y muchas veces los intereses de México y de Estados Unidos están alineados y ahí nos la llevamos bien. Pero también en otras ocasiones los intereses de México chocan con los de Estados Unidos. Por ejemplo, con el tema de las inversiones chinas en México, es algo que le conviene a México, pero a Estados Unidos no le conviene, y ahí es donde yo digo, es donde la relación es complicada, ¿no? O sea, porque hay cosas en las que sí nos llevamos y hay cosas que nos imponen y que no nos llevamos. Pero bueno, a partir de mañana, de hecho, sí, oficialmente comienza la nueva legislatura, un nuevo poder legislativo, nueva Cámara de Diputados. Ahí vamos a ver a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, a todos estos políticos que ya los vimos en la interna, a Noroña, que es el presidente del Senado, Harfuch también, ¿no? Va a estar ahí en el Senado un mes, ¿no? Qué bonito es cuando uno llega a un trabajo y dura un mes. Bueno, eso les va a tocar a varios políticos que dicen llegas y bueno, y luego en el Senado, ¿no? Que es un trabajo muy interesante. Bueno, ¿no? José, Y además, por ejemplo, con el tema de Noroña, estando en el Senado, va a ser muy interesante, ¿eh? Aunque sea un año teniéndolo ahí, va a tener un peso, yo creo que va a ser divertido, dirían algunos, pero va a ser entretenido el también tema. con Eugenia Martínez. También. Y Ricardo Anaya y Lili Telles. Bueno, Ricardo, oye, y las posibilidades de que mayo se venga el Partido Verde, aliado de la 4T. Bueno, ese es todo un tema. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te digo, el tema del final del sexenio de López Obrador va a ser entretenido. Yo creo que va a ser entretenido en toda la extensión de la palabra. Septiembre de 2024 va a ser un mes bastante cargado e interesante. No sé si quieras dejar un último mensaje, dónde te podemos encontrar y... No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, los comentarios. Como dice aquí, bueno, alguien puso como que no veo como su nombre que dice, como que el invitado no sabe nada. Como decía Sócrates, ¿no? Si era Sócrates, ¿no? Que decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, es que llegó a la parte final y yo creo que ya no escuchó toda la... Tiene que checar todo el video, quizás acababa de llegar. Que quizás. Y bueno, pues agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo, siempre es un gusto dialogar contigo. Pueden seguir en Capital 21, mis trabajos y también de Buenas Fuentes. Te agradezco mucho. Y bueno, también muchas gracias a todos aquellos que nos ven, nos vieron en este canal secundario. Y bueno, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Gracias.